Muy buenas noches. Vamos a comenzar nuestra sesión del día de hoy. Estamos en la tercera sesión. Hemos estado hablando acerca de... este curso es escatología individual. ¿Qué pasa con el individuo cuando fallece? ¿Qué pasa cuando morimos? Hemos estado hablando acerca de... escatología individual. ¿Qué es escatología? Es el estudio de las últimas cosas. El estudio de las últimas cosas. Y cuando hablamos de escatología hay dos grandes ramas. La escatología universal, que se refiere a los eventos finales, al fin del mundo, a la glorificación, a la segunda venida, a todo lo que ha de suceder en ese momento. Y la escatología individual, universal e individual. La individual tiene que ver con los temas del individuo al fallecer. La primera sesión hablamos acerca de cómo estamos constituidos, ¿no? Y aquí surgió este tema que hablamos si somos tripartitos o bipartitos, cómo estamos constituidos. ¿Por qué hablamos de esto? Porque al final de cuentas la muerte es la separación del alma y del cuerpo. Y no fuimos creados para la muerte. Es decir, en el plan original, en la buena creación de Dios, la muerte no es parte de la existencia humana. Es parte de la existencia humana en un mundo roto, en un mundo caído. La semana pasada hablamos de qué es la muerte. Y hablamos de la muerte como la separación del alma y del cuerpo. Y cuando hablamos de la separación del alma y el cuerpo, hablábamos que es la consecuencia judicial del pecado. Es decir, ¿por qué morimos? Porque... ¿Por qué morimos? Morimos por causa del pecado. ¿No? Se rompió el pacto con Abraham. Es la consecuencia de la falta del pacto con Abraham. Y de eso hablamos la semana pasada, ¿no? Y tuvimos este espacio para hablar de si somos tricotomos o dicótomos, que era un tema nada más de paso en este curso. Hoy vamos a hablar del estado intermedio. ¿Qué es el estado intermedio? Algunos conceptos bíblicos que son utilizados para el lugar donde están los muertos, donde están los que han fallecido. Vamos a hablar algunos conceptos que pueden ser un poco difíciles o que pueden ser algunos pasajes retadores, ¿no? ¿A qué se refiere la Biblia? ¿A qué se refiere Pedro cuando dice que Jesús fue a predicar a los espíritus cautivos? ¿A qué se refieren las confesiones de fe? El credo de los apóstoles cuando dice que Jesús descendió a los infiernos. Vamos a hablar un poco de eso también, ¿ok? Entonces vamos a orar. Vamos a colocarnos en las manos de Dios. Vamos a orar a nuestro Señor. Oremos, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Pedimos tu bendición sobre nuestras vidas. Permítenos entender y comprender tu verdad, tu palabra. Sé, Señor, con nosotros. Toda la gloria a tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok. Entonces vamos a entrar con primero qué es el estado intermedio, ¿no? Y de manera particular el estado intermedio para el creyente. Próxima semana vamos a hablar del estado intermedio para el no creyente. ¿Qué es el estado intermedio para el creyente? El estado intermedio es la condición temporal. Es algo temporal, no es eterno. Es la condición temporal y consciente. No estamos inconscientes, no es como un sueño en el que estamos dormidos y no estamos conscientes o estamos soñando, no. El estado intermedio es la condición temporal y consciente de existencia incorpórea, sin cuerpo, consciente y temporal, entre la muerte física y la resurrección final. Entre el día en que yo me muera y el día de la resurrección, estaré en una condición temporal, sujeta al tiempo y con un término finito, consciente e incorpórea.
e incorpórea. Consciente e incorpórea, sin cuerpo. ¿Ok? Hay una condición para el creyente y una condición para el no creyente. Y vamos a ver algunos pasajes bíblicos de esto. Entonces, ¿qué es la muerte? La muerte no es la cesación de la existencia. Seguimos existiendo. La muerte es la separación del cuerpo y el alma. Del cuerpo y el alma. Una separación que no es natural, que no es parte de la buena creación de Dios, que no es parte del diseño original, es consecuencia judicial, es la consecuencia de quebrantar el pacto con Dios como humanidad, de rechazar a Dios como Dios, de hacerle una declaración de nuestra propia independencia. De ahí proviene la muerte, ¿no? Y leímos unos pasajes que quiero recordar, estos ya los hemos leído. Eclesiastés 12:7, entonces el polvo volverá a la tierra, está hablando de la muerte física, el polvo, el cuerpo, que fue tomado en Génesis cuando Dios creó al hombre, tomó del polvo de la tierra y dice Eclesiastés, entonces el polvo volverá a la tierra como lo que era y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Santiago 2:26, porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, la fe sin obras es una fe muerta, ¿no? Está haciendo este paralelismo entre la fe y el cuerpo sin espíritu. Génesis 35:18, y sucedió que cuando su alma partía, pues se estaba muriendo, está hablando del fallecimiento, la separación del alma y el cuerpo, algo que ya hemos estado hablando. Ok. Cuando morimos, la Biblia enseña que hay dos destinos eternos, uno de juicio y uno glorioso, de gracia. Uno de juicio y uno de gracia. Hay dos destinos distintos, separados, distinguidos. Uno que es uno de juicio, en el cual cada persona recibirá la justa retribución de sus obras, y uno de gracia, en el cual las personas recibirán lo obtenido por medio de Cristo. Hay dos destinos eternos, Y la Biblia enseña que es en esta vida en la cual se define nuestro destino eterno. No hay un repechaje, no hay ¿cómo decía Chabelo? Una catafixia. En esta vida se define nuestro destino eterno. No hay una segunda oportunidad, una reencarnación o un purgatorio. Al morir, el destino está sellado en base a nuestras obras o nuestra relación con Cristo. Y cuando digo nuestras obras, estoy hablando de nuestro pecado, nuestras malas obras. Vamos a ver algunos pasajes bíblicos que nos enseñan esto. Alguien, por favor, que busque Hebreos 9:27. Hebreos 9:27. Una segunda persona que busque Lucas 16:26. Lucas 16:26. Y una tercera persona que busque Juan 3:36. Juan 3:36. ¿Quién lee, por favor, fuerte y claro, Hebreos 9:27? Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9:27 dice, y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Esta es la vida en la cual nuestro destino eterno se define, lo cual nos debería de importar bastante, ¿no? Lo cual debería de ser algo a considerar. ¿Quién lee Lucas 16:26? Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mueble todo el mundo. ¿No es eso? 16:26. Además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieran pasar de aquí a ustedes no pueden. Sí, perdón. No pueden, y tampoco nadie puede cruzar de allá. Ok.
En esta parábola Jesús está hablando de Lázaro y el rico, una parábola que comenzamos a comentar la semana pasada. En esta parábola se nos enseña que al morir hay destinos, ¿no? Un destino es el de Lázaro y otro es el del rico. Y que en esta parábola se explica que hay una separación que no se puede vencer, ¿no? Por un lado está Lázaro en el seno de Abraham, lo cual es un símbolo o una manera de expresar, no es que literalmente Abraham lo está abrazando, sino que Abraham, a ser el padre de la fe, el padre del pacto, lo que simboliza es la promesa de gracia a través de la fe. Abraham siendo el padre de la fe, Lázaro está disfrutando de la justificación que proviene del creer, ¿no? A Abraham se le dice que su fe le fue contada por justicia, y Pablo explica que nosotros, al estar en Abraham, somos descendientes de Abraham y somos los que somos justificados por medio de la fe. Jesús explica que de las piedras se pueden sacar hijos de Abraham, y nosotros somos esos hijos de Abraham al creer en él. Lo que está diciendo es que después de la muerte hay un estado, hay dos estados, uno que es muy favorable, uno que es muy desfavorable. Es justo, pero es desfavorable en el sentido de que aunque es justo, no es algo agradable y no se puede vencer la separación que hay entre ellos. ¿Ok? ¿Quién lee, por favor, Juan 3:36? Que creen, porque es justo. ¿Por qué es justo que un pecador... No, uno de los estados. Perdón. Que esté en situación. Sí, en las situaciones favorables me refiero al castigo. Cuando un pecador fallece, su situación, como lo vamos a ver la próxima semana, es desfavorable, es decir, es desagradable, pero es justo, porque está recibiendo la justa consecuencia de sus actos, ¿no? El otro no es que sea injusto, ¿no? En el caso de Lázaro no es que está siendo injusto, sino que está basado en la gracia, en la justicia que proviene por la fe. Sí. Sí. Juan 3:36. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Por qué? Porque la salvación es por gracia a través de la fe. El que cree, el que confía, el que se arrepiente y cree, tiene vida por causa de la justicia de Cristo. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida. ¿Cuál es la desobediencia al Hijo? Cuando Jesús comienza a predicar, Él dice: arrepiéntanse y crean, el reino de los cielos se ha acercado. El que no obedece al llamado que hay en Cristo de arrepentimiento y de fe, no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. La ira de Dios es una ira justa que proviene del pecado. El enojo no es necesariamente pecaminoso. A veces pensamos que que enojarse en general está mal, y no es así. El enojo redimido en Cristo es un enojo que proviene de la injusticia. Ver una injusticia nos debería de enojar. Si yo veo que alguien le hace algo a mis hijos o a mi esposa, ¿qué debería yo de sentir? Si no me enojo y estoy así impasible, no me afecta, no me mueve, estoy ausente de lo que está pasando ahí, dirían algo está mal, ¿no? No ama a sus hijos, no ama a su esposa. No siente nada por ellos. La ira de Dios proviene de la injusticia del pecado. Y la ira de Dios es justa en su motivación y en su expresión. Cuando no se cree en Cristo, dice Jesús en Juan 3:36, el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Si yo no
me arrepiento y creo que es la obediencia al Hijo, que es lo que Él nos llama a través de su predicación y su obra, no veré la vida, sino que la ira justa de Dios por mi pecado permanece sobre mí. ¿Cuál es la diferencia entre el creyente y el no creyente? Que en el que no cree, la ira de Dios permanece sobre él. Y en el que cree, ¿dónde recayó la ira de Dios? En Cristo. La justa ira de Dios recae sobre Cristo. Recae sobre Cristo. Hay dos estados separados, dos estados diferenciados. Uno es para el creyente, uno es para el no creyente. Es en esta vida en la que se fija el destino eterno. ¿Por qué enfatizamos en compartir el evangelio? ¿Por qué animamos y exhortamos a arrepentirse y creer? ¿Por qué invitamos a que crean en Cristo? No lo hacemos solo porque lo consideremos conveniente, ¿no? Como te iría bien, ¿no? Como si fuera una alternativa, una opción, ¿no? Como si fuera algo optativo, como pues te podría ir muy bien, ¿no? No lo hacemos solo porque tengamos una motivación egoísta donde querramos que nuestro movimiento o nuestra institución sea grande. ¿Por qué compartimos el evangelio? ¿Por qué invitamos a la iglesia? ¿Por qué aconsejamos y exhortamos? Porque es esta vida. Es en esta vida en donde tenemos la oportunidad de conocer y creer en la gracia que hay en Cristo. Es esta vida. Y nadie tiene garantizado el día de mañana. Nadie lo tiene garantizado. Ni sin importar la edad, sin importar la situación de salud, sin importar nada. Todos conocemos a personas que triste y lamentablemente han fallecido siendo muy jóvenes. Todos hemos conocido a personas que tienen un pronóstico difícil de vida, una situación de salud complicada, y siguen avanzando. Nadie tiene asegurado nada. Es en esta vida en la que se define nuestro destino eterno. Por eso insistimos en compartir. Hay unos magos, ¿no? Magos de show, de espectáculo, ¿no? De hechicería, ¿no? Unos magos en Estados Unidos que se llaman Penn and Teller. Son dos magos muy famosos. Y hay uno de ellos que es agnóstico. Él dice, yo, entre agnóstico y ateo. Y él dice, cuando yo conozco a un amigo y es cristiano, y ya han pasado 3 meses de nuestra amistad y no me ha invitado a la iglesia, yo le reclamo. Y dice, yo le reclamo, ¿por qué no me has invitado a tu iglesia? ¿Por qué no me has invitado a conocer a tu Dios? ¿Por qué no me has invitado a que me arrepienta de mis pecados y crea en Cristo? Porque en tu perspectiva, yo estoy perdido. Y si tú dices ser mi amigo, lo más congruente es que me invitaras, ¿no? Y lo dice desde una perspectiva también muy ácida, ¿no? O sea, irónica, porque dice, no voy a creer, pero ¿por qué no me ha invitado? Él dice, yo no voy a creer, pero ¿por qué me invita? ¿Por qué no me invita, no? Ok. Como cristianos entendemos que la Biblia enseña que al morir entramos en un estado sin cuerpo, con conciencia y temporal. Los creyentes, por un lado, en el que gozan y disfrutan de las gracias de Dios, y por otro lado, el no creyente en el que comienza a experimentar la justa ira de Dios. Vamos a profundizar ahorita en el estado del creyente. Próxima semana vamos a ver el estado del no creyente. El estado intermedio del creyente. Para el redimido, que no es el que es bueno en sí mismo, no es el que se ha ganado su salvación, no es el que ha hecho tantos méritos y tantos logros que ahora Dios está obligado a bendecirle con vida eterna porque si no sería injusto. No, el redimido es aquel que ha colocado su confianza única y exclusivamente en Cristo. Cuando una persona se hace miembro de encuentro de manera particular de nuestra iglesia,
pasa por una entrevista y en esta entrevista un líder de la iglesia le pregunta: si te presentaras delante de Dios el día de hoy y Él te preguntara, ¿por qué debo dejarte entrar en mi reino?, ¿qué le responderías? Y lo que está detrás de esta pregunta es entender el concepto básico de la salvación. ¿Qué le responderías? Y algunos pueden decir, bueno, pues que le eché muchas ganas. Me porté bien. Fui a la iglesia los domingos. Era miembro de Encuentro. Yo diezmaba, servía, hacía el aseo que cuando me lo ponían que yo lo hiciera. Y lo que se está buscando descartar es que coloquemos nuestra confianza en nosotros. Lo que se está buscando es afirmar que es solamente por gracia a través de la fe en la obra de Cristo. ¿Por qué te debería dejar entrar en mi reino? Por mí no, por Cristo. Por causa de Cristo, ¿no? Los redimidos, para el redimido, la muerte ha perdido el aguijón final. El estado intermedio es un estado de bendición. Un estado de bendición todavía incompleta. ¿Qué le falta al que ha fallecido en Cristo? El cuerpo, la resurrección. Por eso es incompleto, porque nos falta el cuerpo. Y claro, hay ciertos eventos de la escatología universal que todavía están pendientes: el juicio, la resurrección, la inauguración del reino. Claro, están estos eventos. De manera personal y particular, lo que nos faltaría es el cuerpo. Estamos en un estado de bendición incompleta porque el cuerpo todavía no ha sido resucitado. Es un estado de bendición incompleta, pero de felicidad perfecta, porque estamos en presencia del Señor. Nosotros de manera incompleta, pero la circunstancia es perfecta. Yo, cuando fallezca, estaré incompleto porque estaré esperando la resurrección, a menos de que el Señor venga en mi tiempo de vida. Pero yo estaré incompleto, sin cuerpo, pero la circunstancia en la que me encontraré será plena, completa, en presencia del Señor. El alma del creyente es trasladada de manera instantánea a la presencia gloriosa de Jesús. No hay un limbo, no hay un estado de limpieza aún, de purga, un purgatorio. De manera instantánea somos presentados en presencia de nuestro Señor. Vamos a ver algunos pasajes bíblicos que sustentan esto y más adelante vamos a hablar acerca de lo que es el limbo y el purgatorio. Algunos pasajes que nos ayudan a entender esto. Segunda de Corintios 5:8. Alguien que lo busque. Segunda de Corintios 5:8. Una segunda persona que busque Filipenses 1:23. Filipenses 1:23. Una tercera persona que busque Lucas 23:43. Lucas 23:43. ¿Alguien tiene, por favor, Segunda de Corintios 5:8, que lo lea fuerte y claro? Pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo. ¿Qué es estar ausente del cuerpo? Muerto. Es estar muerto. Preferimos estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. ¿Dónde está una persona que ha creído en Cristo y ha fallecido el día de hoy? En la presencia del Señor. Una bendición incompleta porque aún falta la resurrección, pero se encuentra delante de la presencia del Señor. ¿Quién lee Filipenses 1:23, por favor? Porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Pablo se encuentra dividido y dice: quisiera yo quedarme con ustedes porque
pues para hacerles un bien, pero al mismo tiempo quisiera estar ya también en la presencia del Señor, lo cual es muchísimo mejor. No es la intención de ofender, pero prefieren estar conmigo o estar con el Señor. Con Dios, claro. Igual yo. Igual yo también lo prefiero. Si el Señor me llama el día de mañana, claro que me encantaría estar con ustedes y claro que me encantaría servirles y claro que me encantaría seguir siendo su pastor. Pero, claro, es mucho mejor estar con el Señor. No es por despreciar la compañía de nadie, pero Jesús es mucho mejor. Pablo explica que estar muerto es estar en la presencia del Señor. Lucas 23:43, ¿quién lo lee, por favor? Entonces Jesús le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. En verdad te digo, hoy estarás conmigo. ¿A quién se lo dice? Al Ladrón. ¿Cuánto duró el curso de la membresía del ladrón en la iglesia? Una entrevista. Fue con el mero mero directo. ¿Este ladrón se bautizó? No. No se bautizó. ¿Este ladrón sirvió en una iglesia local? No. ¿Este ladrón diezmó? No diezmó. ¿Este ladrón qué hizo? Creyó. Se arrepintió y creyó. En el último momento de su existencia. Y Jesús le afirma, hoy estarás conmigo. ¿Cuál es el paraíso? El paraíso no es tanto un lugar, claro, hay un lugar físico, ¿no? Hay un lugar en el que nuestros cuerpos resucitados estarán. Pero no le está diciendo, el alma del ladrón no iba a estar en un lugar físico porque es un alma. El alma no habita un lugar físico. ¿Dónde va a estar el ladrón? En el paraíso. ¿Cuál es el paraíso? El paraíso es una persona. Es Jesús, es su presencia. Es estar con Él. Y no debemos de tomar esto como pretexto, porque a veces, de manera muy astuta, hay quienes dicen, bueno, yo en el último momento de mi existencia me arrepiento. Eso significa que yo puedo entonces vivir como yo quiera, hacer lo que yo quiera, porque en el último momento de mi existencia voy a arrepentirme. Y eso es cuestionable de dos maneras. Uno, no sabes cuándo va a pasar. Ni cómo. Ahí viene el camión que me va a llevar a la presencia de Dios. Ahí viene sin frenos. No puedo yo anticipar y es probable que la muerte puede ser repentina. Y en segundo lugar, si estoy pensando así, muy probablemente mi arrepentimiento no sea un arrepentimiento genuino. No sea un arrepentimiento verdadero. Porque hay falsos arrepentimientos. Un arrepentimiento que está basado en la conveniencia personal, despreciando la gloria de Dios y despreciando su gracia, no es muy genuino. ¿No? Es algo muy convenenciero, muy ególatra, y eso es adoración al ego, ¿no? Entonces no debemos de tomar esto como pretexto. Claro que puede suceder. Claro, puede suceder. Les he compartido un poco de la historia familiar y mi abuelo, uno de mis abuelos fue un hombre que no llevaba que aunque conocía de Dios, se casó con una mujer cristiana, su familia política fue cristiana y asistía a la iglesia y estaba en la iglesia y escuchaba en la iglesia. La realidad es que su convicción no era muy verdadera. Enferma gravemente mi abuelo, cae en cama y estuvo consciente durante algunos días, y hubo una noche en la que, en conversación con mi abuela, le dice, tengo miedo. Y mi abuela le dice, ¿de qué tienes miedo? Tengo miedo de que voy a ver a Dios.
Yo digo, sí, eso en en un estado en el que no ha habido fe, no ha habido arrepentimiento, claro que da miedo, o debería dar miedo, ¿no? Y mi abuelo le dice, tengo miedo, voy a ver a Dios, y pues casi yo sé yo sé que me espera. Y mi abuela, con mucho amor, le vuelve a contar la historia de redención, le vuelve a explicar el evangelio que mi abuelo había escuchado tantas veces, lleno de orgullo, lleno de autosuficiencia, lleno de soberbia, lleno de sí mismo. Y en medio de esta situación de enfermedad en el que Dios lo vació de sí mismo, se lo vuelve a compartir mi abuela, y mi abuela le pregunta, ¿crees esto? Y mi abuelo dice, sí, lo creo. Arrepiéntete. Y le dice, estoy arrepentido. No necesariamente. El miedo es una situación real. Los demonios conocen a Dios y tiemblan, pero no se arrepienten. Los demonios no se arrepienten. Santiago explica que los demonios creen en Dios, en una fe que no salva, en una fe que sabe que existen, que sabe que le hay un Dios, y sabe que es justo, y sabe que ellos no lo son, y tiemblan, y no se arrepienten. Y mi abuelo se arrepiente, cree, y esa fue la última noche en la que estuvo consciente. Y pasó una temporada en el que aún estaba subsistiendo su cuerpo, aún todavía en vida, hasta fallecer. Es posible que suceda, ¿no? Es posible que suceda. Lucas 23:43 nos habla acerca de este ladrón. Ok, esta existencia es una existencia consciente. No es como si estuviéramos dormidos en el cual no hay una conciencia. No es un estado en el cual no hay una sapiencia de la realidad que estoy existiendo y que estoy viviendo. No, la Biblia lo describe como un estado consciente. Apocalipsis 6, 9 y 10. ¿Quién lo lee, por favor? Apocalipsis 6, 9 y 10. Lucas 16, 25. Lucas 16, 25. Apocalipsis 7, 15. Apocalipsis 7, 15. ¿Quién lee Apocalipsis 6, 9 y 10, por favor? Cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que había mantenido. Clamaba a gran voz, ¿hasta cuándo, oh Señor, santo y verdadero, esperas para juzgar y vengarnos? Vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos. Son creyentes que murieron por causa de Cristo. Y estos creyentes que murieron por causa de Cristo, dice la Biblia que, ¿qué hacían? Clamaban. Clamaban. Se clama en conciencia. Es decir, la comunicación requiere conciencia. Claro, alguien puede decir yo soy sonámbulo, pero ese es otro tema, ¿no? Yo hablo dormido, sí, ese es otro tema. Porque aquí hay un clamor por justicia, ¿no? Hay una reflexión de la injusticia, la justicia. Hay una relación con Dios a quien le están hablando. Hay una comunicación con Él. Hay una solicitud, hay un deseo, hay una voluntad. Estas personas tienen voluntad, tienen deseo, tienen capacidad de comunicación con Dios, tienen capacidad de adoración. Estas personas tienen capacidad de reflexión entre lo bueno y lo malo. Son personas conscientes, ausentes de cuerpo, pero presentes en el Señor. Alguien, por favor, que lea Lucas 16:25. Lucas 16:25. Pero Abraham le contestó, hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal. Pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente. Una vez más, Abraham le está diciendo, ¿no? En esta parábola, Abraham le está diciendo a este hombre rico, le dice, recuerda,
El recordar es un ejercicio de conciencia y le está diciendo reflexiona en lo que me estás pidiendo. Es decir, hay una conciencia, hay una capacidad de reflexión, de recordar mi vida. Abraham le está solicitando al hombre rico que haga memoria de su vida y que compare su vida con lo que vivió Lázaro. ¿Nos recordaremos lo que vivimos? Sí. Sí recordaremos lo que vivimos. Es un estado consciente. Apocalipsis 7:15. ¿Quién lee, por favor, Apocalipsis 7:15? Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y aquel que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre él. ¿Quiénes están delante del trono de Dios? Así es, los que han muerto en Cristo. Y dice que están delante del trono de Dios, en presencia de Dios, y le sirven. El servicio lo asociamos mucho con algo material, pero el servicio en la Biblia no es solo un acto material, el servicio es adoración. El servicio es adoración. ¿Qué hacen estas personas día y noche delante del trono de Dios? Adoran. 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 Estas personas son conscientes y son capaces de relacionarse con Dios en adoración, de recordar su vida pasada, de reflexionar y evaluar lo justo y lo injusto, de desear y pedirle a Dios algo. Estas personas son conscientes. Estas personas son conscientes. En la muerte, el creyente es liberado de la presencia y el poder del pecado remanente. ¿Qué es el pecado remanente? Nacemos desde Adán, nacemos con la herencia pecaminosa, que es una tendencia hacia el mal, además de una culpa por causa de Adán. Una culpa por causa de Adán y una tendencia. Nuestros corazones están rotos. Nacemos con una tendencia. A veces esto nos parece injusto o vemos a un bebé todo bonito y tierno y cachetón y decimos cómo puede ser posible que este bebé que todavía no habla, que todavía es inconsciente tanto, sea pecador. Es muy interesante porque a un niño no se le enseña normalmente a decir que no. Se le enseña a decir que sí. A un niño hay que enseñarle a decirle que sí. ¿Cuál es la tendencia del corazón? Decir que no. A un niño regularmente se le tiene que enseñar a compartir, no tanto a ser egoísta. ¿Por qué? Porque nacemos con una tendencia rota. Entonces, el creyente, cuando una persona cree esa tendencia rota, comienza un proceso llamado santificación. La culpa de Adán se nos quita porque se nos da la justicia de Cristo. ¿Quién puede acusar si Cristo es el que justifica? No, la culpa, el creyente vive sin culpa. ¿Por qué? ¿Porque ya hace todo bien? No. ¿Por qué? Porque toda culpa la pagó ya Cristo. Consumado es, dice Jesús desde la cruz, ya está todo perdonado. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que ahora, después de que se quita la culpa, comienza un proceso de crecimiento. ¿El creyente peca? ¡Claro! Claro que pecamos, claro que pecamos. Juan de hecho dice, les escribo todo esto para que no pequen. Pero si pecan, abogado tenemos para con el Padre, ¿no? El creyente peca y está en un proceso de crecimiento que llamamos santificación. Este pecado que hoy vivimos estando en Cristo es lo que llamamos pecado remanente. Es lo que queda de lo que había antes de Cristo. Es la lucha que todavía seguimos teniendo y es una lucha que lleva toda la vida. Toda la vida seguimos luchando con pecado. Toda la vida.
Toda la vida estamos luchando contra el pecado remanente. Bueno, pues cuando morimos, el creyente es liberado de la presencia y el poder del pecado remanente. El alma es hecha perfecta en santidad para habitar luz inaccesible. Cuando un creyente muere, su alma es santificada de manera total y completa. De tal manera que ya no hay pecado en su alma. A veces pensamos en los pecados como cosas físicas, ¿no? En la clase, creo que fue la clase, bueno, en la primera sesión, hablábamos de cómo a veces el pecado se ve como cosas del cuerpo, ¿no? Los pecados sexuales de manera particular, los más escandalosos. Pero no es así. El pecado no solamente es físico. Satanás es alma, es un ángel, es espíritu y es pecador. ¿Cuáles son los pecados que no son necesariamente físicos? Tratemos de enlistar algunos. Orgullo, totalmente. Envidia, claro. Ira, egoísmo. Pereza, claro. Gula. Uf. Ese es físico. Y no solamente el pecado es aquello que hacemos mal, el pecado también trastoca, afecta, corrompe el alma humana. Por ejemplo, ¿nos cuesta ver nuestro error y lo vemos muy fácil en otras personas o solo me pasa a mí? ¿Solo a mí? Sí, lo he sospechado, lo he sospechado. Tal vez solo soy yo, pienso a veces. Claro, lo vemos con claridad allá y no lo vemos con claridad acá, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Porque el pecado afecta nuestra alma, nuestro espíritu. No es porque no podamos, no es por algo físico, es por algo espiritual. Por ejemplo, ¿olvidamos la palabra de Dios? Claro, ¿por qué olvidamos la palabra de Dios? Porque nuestra mente, nuestra alma está limitada y corrompida por el pecado. Nos confundimos y tomamos cosas que no son ciertas como si fueran ciertas, porque eso viene por la afectación del pecado. Bueno, pues al morir, somos libres de eso. Somos libres de eso. Ya no hay confusión, ya no hay autoengaños, ya no hay ideas, ya no hay ideas rotas, equivocadas, de mentira que nos están esclavizando. Satanás es padre de mentira, ¿no? Porque es a través de la mentira que somos nosotros tentados y que somos nosotros esclavizados a patrones destructivos, pecaminosos, corrompidos, corruptos, y seremos liberados. Una persona que muere en Cristo, al momento de morir, su alma es liberada de todo eso. Ya no hay más engaño, más confusión, más error. Somos liberados de la esclavitud del pecado remanente. El alma es hecha perfecta. Vamos a ver algunos pasajes bíblicos que nos enseñan esto. Hebreos 12:23. Hebreos 12:23. Judas 1:24. Judas 1:24. Y Apocalipsis 21:27. Apocalipsis 21:27. Alguien, por favor, que lea Hebreos 12:23. A la Asamblea General de la Iglesia Homogénea que están en sumisión. A Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos, hechos ya perfectos. Judas 1:24. Y aquel que es poderoso para guardarlos de caída y para darlos en mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y presentarlos sin mancha en su presencia.
en presencia de su gloria, con gran alegría. Cuando somos presentados delante del Señor, ante su presencia, somos presentados sin mancha. Y Apocalipsis 21:27. Jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Jamás entrará en ella nada inmundo. En la presencia de Dios somos hechos santos, total y completamente. Es decir, cuando alguien fallece en Cristo, es liberado de toda clase de esclavitud. Es liberado de toda clase de esclavitud. Nosotros somos esclavos a veces de la culpa, del remordimiento, de la vergüenza. Estando en presencia del Señor en la muerte, somos liberados de todo eso. Nada de eso nos esclaviza más. Nada de eso nos esclaviza más. Por último, hemos hablado acerca del estado intermedio en general. Hay dos destinos eternos, dos destinos que comienzan al morir, dos destinos y nuestro rumbo se define en esta vida, y para el creyente es una existencia consciente, sin cuerpo, en presencia de Dios, gloriosa. Una bendición incompleta porque nos falta el cuerpo, pero en presencia gloriosa de Dios. Y esto es temporal, esto es temporal, esto es temporal. El estado intermedio es glorioso ya. Es glorioso. Nos falta el cuerpo, pero es glorioso. Aunque glorioso, el estado intermedio no es el fin de la historia redentora. No seremos almas eternamente. No seremos almas eternamente. También hay quienes equivocadamente creen, o es una expresión común decir, ¿no?, que cuando alguien muere se vuelve un ángel de Dios, ¿no? Y se dice, ¿no?, es que el Señor necesitaba otro angelito allá arriba. Y esto tiene una buena intención de consolar, de animar, pero es equivocado. No es así. No nos volvemos ángeles y no somos eternamente almas. El alma en el cielo anhela la resurrección. El alma en el cielo, disfrutando de la presencia gloriosa de Dios, aún hay algo que se anhela, y es la resurrección. Romanos 8:23. Romanos 8:23. Segunda de Corintios 5:4. Segunda de Corintios 5:4. Y el Salmo 16, 9 y 10. Salmo 16, 9 y 10. ¿Quién lee Romanos 8:23, por favor? Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos que vivimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro. La redención de nuestro cuerpo es lo que esperamos ansiosamente. Y ansiosamente no es así como con ataques de pánico, ¿no? Con ataques de ansiedad como los de ahora. Ansiosamente es con anhelo profundo. Deseamos la redención de nuestro cuerpo. Resucitaremos con cuerpos glorificados. ¿Cuál es la diferencia entre el cuerpo glorificado y el cuerpo presente? Hoy puede haber cáncer. El cuerpo glorificado no. Hoy hay hipertensión, diabetes, En el cuerpo glorificado no. Hoy nos agotamos. Hoy nuestro cuerpo se debilita, se accidenta. En la glorificación no. En la glorificación no habrá eso. Hoy hay enfermedades lamentables y terribles que llenan de dolor, de tristeza, de lamento. En la glorificación no. Segunda de Corintios 5:4. ¿Quién lo lee, por favor? Porque asimismo los que estamos en esta tienda gemimos agobiados, pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Así es, gemimos agobiados los que estamos en esta tienda, y esta tienda se refiere a nuestro cuerpo presente.
¿no? Anhelamos la resurrección o debemos de anhelarla. Anhelamos la resurrección. El Salmo 16, 9 y 10, ¿quién lo lee, por favor? Por eso mi corazón se alegra y se regocijan mis entrañas. Todo mi ser se llena de confianza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. No permitirás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que mi vida termine en el sepulcro. Mi carne morará segura. Mi carne morará segura. Los santos en el cielo esperan el momento en que Cristo vuelva y resucite sus cuerpos glorificados y establezca los cielos nuevos y la tierra nueva. Primera de Tesalonicenses 4:14. Primera de Tesalonicenses 4:14. Así también Dios traerá con él a todos los que durmieron en Jesús. Dios traerá con él a todos los que durmieron en Jesús. Primera de Tesalonicenses 4 describe la segunda venida como una entrada triunfal de una guerra. Cuando salía el ejército, el rey y el ejército salían a luchar en contra del enemigo y venían de vuelta de la victoria. Lo que sucedía es que la ciudad salía a recibir al ejército victorioso. Y lo que está diciendo Pablo a los tesalonicenses está usando esta imagen y está diciendo que nuestro Señor con voz de mando de arcángel, con trompeta de Dios descenderá y nos encontraremos con Él en las nubes. Está utilizando esta imagen de la victoria. Nos encontraremos para celebrar. Él traerá con él a los que durmieron en Jesús. Primera de Tesalonicenses 4:16 dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y Apocalipsis 6:11 dice, y se les dijo que descansaran por un poco más de tiempo, hasta que se completara también el número de los consiervos, de aquellos que habrían de creer en Jesús, de aquellos que el Padre ha elegido en Cristo para recibir la salvación. ¿Qué es la muerte para el cristiano? ¿Qué es la muerte para el que cree? Para el que se arrepiente y cree y confía en Cristo. ¿Qué es la muerte? Una bendición incompleta. Una bendición incompleta. A mí me encantaría vivir muchos años, ver a mis hijos crecer, casarse, tener hijos, ser abuelo, si se puede llegar a ser bisabuelo, tatarabuelo. Empecé un poco tarde, pero igual y Dios me lo da. Igual y mis hijos no empiezan tarde. Me encantaría, pero si el Señor no me lo da, no es porque me esté dando algo peor. No es porque me esté quitando algo, me está dando algo mejor. La bendición incompleta de estar en su presencia ausente en el cuerpo, esperando la resurrección. ¿Qué pasa cuando fallecen personas jóvenes en Cristo? La muerte siempre dolerá, siempre, porque no es parte del diseño natural de Dios. Jesús, delante de la tumba de su amigo, llora y está por resucitarlo. ¿Por qué llora? ¿Por qué se conmueve? Porque está delante así la paga del pecado es la muerte, y lo estaba viendo. No era una teoría, así estaba su amigo muerto. ¿Qué pasa con los que mueren jóvenes en Cristo? Steph y yo perdimos un bebé. Y dentro del dolor y la tristeza que eso conlleva, algo que nos bendijo mucho y nos sigue bendiciendo y nos llena de esperanza, es que mi bebé está en la presencia de Dios. Amén. Disfrutando de la gracia inmerecida que hay en Cristo. David tiene un bebé. Y el bebé está enfermo y él está de luto. Y fallece el bebé. Y cuando fallece el bebé,
Todos dicen en el palacio a ver cómo va a reaccionar, porque si cuando estaba el bebé enfermo, él estaba de luto, ahora que ha fallecido, y para sorpresa de todos, David se cambia, se baña, se viste, se arregla, y todos se sorprenden, y David dice que mientras el bebé estaba aún luchando, pues él podía hacer algo, pero ahora dice, ahora yo voy a él. Es decir, ahora David va a avanzar en la vida y al fallecer irá a la presencia de su Salvador junto con su hijo fallecido. ¿Qué es la muerte para el creyente? La bendición incompleta, el estado intermedio de estar en la presencia de Dios de manera temporal, consciente, disfrutando, gozándose, adorando, pensando, reflexionando delante del trono de Dios. Ese es el estado intermedio para el creyente. No nos debe de dar miedo la muerte. Nos puede dar un poco de preocupación el cómo, tal vez, ¿no? Pero la muerte en sí misma ha sido vencida. La muerte no puede hacer más que mejorar nuestra condición actual. Es ganancia. Es ganancia. Durante unos 3, 4 años, tuvimos la bendición de acompañar a un hermano ya de edad avanzada, que sus hijos por situaciones personales estaban fuera del país, su esposa había fallecido y él cada invierno se enfermaba de pulmonía. Y los últimos 2 años me decía, pastor, agradezco que oren por mí porque yo me sane. Pero dice, yo ya quiero estar en la presencia de Dios. Yo ya quiero descansar, ya quiero disfrutar de eso. Y la muerte no es algo que temamos. Porque aunque es causada por el pecado en la humanidad, en Cristo la muerte ha sido vencida. Y en Cristo es una bendición, incompleta, pero una bendición. Oremos para que el Señor nos ayude a tener esa perspectiva. Padre, gracias porque podemos estar ante tu presencia. Gracias, Señor, porque nos permites abrir tu palabra y entender tu verdad. Y puede que sean temas complicados o retadores, pero también son temas de consuelo, de esperanza, de ánimo, de gozo, de saber, Señor, que el futuro es glorioso. Lo que nos espera adelante es mejor. Y nada puede separarnos de ese amor, ni siquiera la muerte. Te anhelamos, Señor. Y no podemos más que conmovernos y tratar de imaginar el estar en tu presencia. Siendo nosotros imperfectos, estar en tu presencia con nuestras almas ya santificadas plenamente. Anhelamos, Señor, deseamos poder bendecir a nuestras familias, hijos, amigos, conocidos, disfrutar de esta creación que tú has hecho, pero también anhelamos tu presencia. No sabemos qué escoger, como dice Pablo, y a final de cuentas es tu voluntad, no nuestra elección. Así que si vivimos, para ti vivimos. Y si morimos, para ti morimos. Somos tuyos. Toda la gloria a tu nombre. En Cristo Jesús. Amén.